Muy buenas tardes, damas y caballeros. Nos encontramos hoy en el... Buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Hoy en Funche Caribeño, último episodio del mes de abril y rompemos ahora en una nueva temporada que empieza mañana, pasado mañana, el 1 de mayo, en su programa de los viernes, el programa que más nos gusta ahora mismo a todos y a todos nosotros, que nos permite hablar de cosas que normalmente no hablamos. Mi nombre es Daniel Nina y me honro ser parte de un grupo de trabajo extraordinario que se llama El Pozo Antillano, y le agradezco a Adrián Ciaca Pérez en San Juan por estar en los controles, a Robertito Rivera en los controles desde San Sebastián por Radio Raíces, donde transmitimos simultáneamente, y para todo Puerto Rico en esa combinación análoga y digital, transmitiendo en su programa Funche Caribeño. De mi parte, hoy tenemos un tremendo trabajo, tremenda presentación. Estamos ahora en los problemas técnicos que vamos a resolver ya mismito, pero este programa lo quiero ver con alegría porque hemos invitado a un grupo de personas que de ordinario no han estado aquí en este programa después de 3 temporadas, pero yo siempre digo que son gente que tienen algo que decir, y como tienen algo que decir, pues yo le pongo atención a eso. Estoy hablando del Estado Nacional Soberano de Boriquén, el cual distintos compañeros son parte, y en particular desde el trabajo que nosotros hacemos, el compañero Ramón Nenadich, colega académico, profesor, retirado ahora, pero profesor, y el compañero Francisco Jordán también, y desde México tenemos al compañero Alfredo Rojas. Así que sé que se están juntando, estamos teniendo unos problemas pequeños, pero algunos problemas para que ellos se junten. Y eso ya mismo estarán aquí con nosotros, porque están al otro lado de la conversación esta de pantallas múltiples en este teatro que se llama El Pozo Antillano, su programa de los viernes, Funche Caribeño. Nosotros hemos pasado una semana bastante interesante y en esta semana hemos vivido distintas cosas con un país que siempre está en lucha, siempre está en construcción, y eso nos pone en un predicado interesantísimo, que es cómo vivir desde la perspectiva de un país que requiere tanta animosidad, tanta energía para nosotras y nosotros transformarlo. Desde esa perspectiva, pues, el tema de hoy, el que tenga dudas, es impulsar una agenda soberanista nacional a bienestar de todas y todos nosotros que vivimos en este país, en esta comarca llamada Puerto Rico. Así que dentro de esa conversación, pues no es fácil a veces, y no es fácil dejar de resistir, pero tampoco no es fácil no hacer nada, porque el país está todos los días en como una crisis permanente que nos hace a todas y a todos movernos. Así que en lo que entran los compañeros Francisco Jordán, Ramón Nenadich y Alfredo Rojas, voy a hablar unos segundos, unos minutos sobre lo que ha sido esta semana, y dentro de esa perspectiva, o por lo menos por explicarlo de otra forma, las últimas 2 semanas que hemos estado batallando con un país en el cual, entre otras cosas, la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha pronunciado una vez más sobre nuestro estatus colonial, el cual ellos adoran, nosotros no, pero donde distinta otra gente, nosotros atesoramos la lucha y alcanzar un proceso de soberanía nacional que nos permite entonces salirnos de ese paradigma. Así que a la gente que nos está siguiendo tanto en San Juan como a la gente que nos está siguiendo desde San Sebastián, creo que el planteamiento que queremos hacer en este momento es uno de reconciliar las distintas voluntades que hay sobre el país, y dentro de esto buscar soluciones que sean incluyentes en un modelo de soberanía nacional. Y empiezo entonces citando del caso de United States versus Baello Madero, que es el caso más reciente del Tribunal Supremo, donde se resolvió en ese caso, consistente con Balzac versus Puerto Rico de 1922, que los americanos nos pueden tratar como les parezca, siempre y cuando vivamos acá, porque en esta isla el territorio define lo que es la colonialidad. Usted se va para Estados Unidos, usted se asimila
y al asimilarlo usted deja de ser criollo y se convierte en un americano más, por más que usted quiera decir que es puertorriqueño. Pero si se queda aquí en la isla, el tratamiento diferenciado es válido y ese tratamiento diferenciado permite entonces unas cosas muy extrañas. Con eso en mente, entonces, creo que ese caso hay que unirlo al caso de Pueblo versus Sánchez Valle, que es un caso del 2016, al caso de Aurelio Franklin versus Commonwealth, también de 2016, y también al caso de Aurelius versus Commonwealth del año 2020. Todos esos casos tienen un efecto monumental en la calidad de vida de todos y todos nosotros, y dentro de esa perspectiva entonces hay que sazonar esto de otra forma. Por lo tanto, dentro de eso entonces lo que yo tendría que pensar es cómo organizar la vida de otra forma. Eso es lo que tenemos que pensar, porque los Estados Unidos nos han organizado la vida de una forma que es a conveniencia de ellos. Yo no tengo problema, cada cual se organiza a conveniencia de lo que le interese, pero eso es la conveniencia de ellos, no es la conveniencia de nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar esto desde otra perspectiva. Con eso en mente, entonces, creo que deberíamos ir articulando un tipo de solución distinta. Aquí se nos une el compañero Francisco Jordán. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muy bien. Aquí tratando de entender estos sistemas modernos. No, en la modernidad ya llevamos un siglo. Llevas otra un modernidad siglo. cibernética. Yo no soy tan viejo como tú. Pues no, soy más viejo que que tú, quiero decir. No soy tan viejo como tú. Estamos los dos Pero nada, empezando. aquí estamos con la ayuda de los amigos. Pudimos conectarnos ahora a ver si Ramón logra hacerlo y el compañero de México. Bien, pues estaba yo introduciendo el programa reconociendo que habían tenido unas dificultades. Estamos en esta invitación de este programa semanal que se llama Funche Caribeño, y hoy les rendimos un espacio, un homenaje a los compañeros del Estado Nacional Soberano de Puerto Rico, de Borinquen, y dentro de eso pues voy a empezar hablando contigo porque tenemos una agenda que combinaba hablar de soberanía a partir del caso de Ucrania, que yo creo que era algo extraordinario a lo que queríamos hacer hoy. Así que yo te pediría que empezáramos hablando contigo en lo que se junta el compañero Ramón Nenadich y el compañero Alfredo Rojas para empezar a conversar sobre distintas cosas. Vamos a llegar a la soberanía y vamos a llegar a Ucrania, que era algo que ustedes hoy querían hablar, pero por lo pronto ahora, para la gente que nos está escuchando en todo Puerto Rico, a partir de las redes sociales, iniciando en San Juan, por las plataformas del Post Antillano y transmitiendo de forma simultánea en Radio Raíces de San Sebastián para el centro oeste de toda la isla, pues nos gustaría empezarte a escuchar a ti. Eso son modalidades, eso sí que es siglo XIX con siglo XX y siglo XXI. Pues estamos en radio, que es análogo, estamos en digital, que es la última parte del siglo XX y el siglo XXI. Así que estamos pasando bien. Vamos a empezar con el Estado Nacional Soberano. Cuéntanos de esa iniciativa. A los que no te pueden ver no lo saben, pero tú tienes un escudo muy bonito detrás de ti en una tela que ahora se ve muy bien ahí. Proyectar acá, sí. Sí, este es un modelo, realmente no es el escudo, no tenemos un escudo oficial como tal. Fue un compañero de la diáspora que nos dijo, mira, tengo esta iniciativa, y nos envió varios modelos de escudo, de bandera, etcétera. Bueno, realmente nosotros llevamos 10 años en este, digamos, proyecto o propuesta. El Estado Nacional Soberano de Borinquen se restableció o se restauró, por decirlo así, el 27 de octubre del 2012 en una asamblea de pueblo que celebramos en Fajardo, luego de haber celebrado varias reuniones, seminarios, encuentros en diversas partes de la isla, y utilizamos esa fecha porque el 26 de octubre se celebra
el natalicio de Antonio Valero de Bernabé, que si recuerda de la historia, pues fue uno de los generales del Ejército Libertador de Bolívar, que es oriundo de Fajardo, boricua, y que le propuso al general Bolívar, con otros militares, una incursión para liberar a Puerto Rico. Eso nunca se dio porque Bolívar tenía la presión de otras gestiones de liberar, y liberó tantos países, ¿no? Y no le dio tiempo de llegar hasta acá. Pero está planteado que ese intento de Valero de Bernabé fue real, había un plan, y había una petición, hizo una petición a Bolívar. Así que utilizando a este insigne puertorriqueño como modelo, como iniciador de esa gestión, de hecho, él planteaba que el nombre que le iba a poner a la república que se liberara acá en la isla iba a ser Borinquén, su antiguo nombre, su nombre original, su nombre ancestral, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que la propuesta nuestra lo que intenta es restablecer ese gobierno que existió desde antes de la llegada de los españoles acá, en la invasión, y que lo que ocurrió en Borinquén fue un desplazamiento de la soberanía. En derecho internacional, pues ese término significa que un Estado interventor usurpa o acapara la soberanía de otro Estado que funciona libremente, y que mientras eso pasa hay un desplazamiento de esa soberanía de un Estado al Estado interventor. Pero el Estado intervenido no pierde el derecho a ejercer su soberanía. No lo puede hacer porque está soyugado, ¿verdad?, por las fuerzas militares o las fuerzas que sean. En el caso de nosotros, pues fue por dos invasiones, ¿no? Primero de España, luego de Estados Unidos. Pero eventualmente el pueblo ha ido dándose cuenta de que para poder resolver los problemas nuestros es indispensable tener soberanía, ¿no? Si no, vamos a estar sometidos siempre a lo que otros pueblos decidan. Así que ese es el origen de nosotros, hace 10 años, y durante esos 10 años hemos estado promoviendo diversas gestiones, diversas actividades para lograr la independencia de Borinquen. O sea, nuestro propósito principal es trabajar por la independencia de nuestra patria, de Borinquen. Ok, déjame ver si te comprendí. Estamos en los orígenes del movimiento nacional, una organización política llamada Estado Nacional Soberano de Borinquen, que acuña el espíritu del general Valero, que fue uno de los generales que participó con Simón Bolívar en las guerras de independencia del siglo XIX, que era oriundo de Fajardo. Y esto se vincula entonces con el proyecto que él le había tratado de vender a Bolívar de facilitar la independencia de Puerto Rico. Y de esto empezamos a hablar de que Puerto Rico que es un planteamiento muy interesante que Ramón en otros contextos de Nadich lo he escuchado, que es plantear que antes de la llegada de los españoles aquí en 1493, las comunidades indígenas nacionales, o de lo que sería la territorialidad de Puerto Rico, que eran esencialmente indígenas taínos de la etnia arahuaca, gozaban de soberanía. Y esa soberanía fue desplazada por el primer acto de privatización que hizo Cristóbal Colón, de decir que las tierras le pertenecían al rey, y usurpó la soberanía preexistente. Ese planteamiento es muy genial en la medida de que nosotros lo podemos defender, pero el Congreso americano y sobre todo el Supremo Federal, la Corte Suprema Federal Americana nunca lo ha reconocido para Puerto Rico, un planteamiento albizudista también, que el indigenismo puertorriqueño pre-493 gozaba de soberanía. Ese concepto no estaba abordado en ese momento del siglo XV, pero el planteamiento de las 12 colonias o
de los 12, sí, las colonias americanas, es que existían con un poder soberano que reclama la independencia, pero los pueblos indígenas precolombinos o mundo de los migrantes en Estados Unidos es un mundo que se les ha reconocido siempre su soberanía, no así en Puerto Rico. Exactamente. Esa explicación. Bien. Sí, exactamente. Eso concuerda exactamente con lo que nosotros estamos planteando. O sea, se ha reconocido la soberanía de varias de los pueblos, de las tribus, ¿no? Que llamaban las tribus de indios, que no eran indios, pero se llamaban así, en Estados Unidos. Y en el caso de Puerto Rico, eso se ha ocultado. Claro, aquí hay que entender que hubo toda una gestión política de ocultar la existencia y la sobrevivencia, ¿verdad? De la etnia taína. Y eso se ha descubierto por medio de estudios, ¿verdad? Del ADN mitocondrial principalmente, de que los boricuas tenemos una gran herencia de esa sangre taína, ¿verdad? A través de nuestras madres, que fueron las que los conquistadores españoles se aparearon, ¿verdad? Para procrear, y de ahí surge la identidad del boricua, ¿verdad? Así que esa maraña nosotros estamos tratando de poco a poco desenmarañarla, y ahí entró Ramón. Sí, y entonces ese es nuestro planteamiento. Claro, nosotros empezamos con una declaración de libertad y soberanía. En en el 2012, nosotros declaramos la libertad y soberanía de Borinquén, porque entendemos que nosotros no tenemos que pedirle al Congreso que nos permita declarar esa soberanía, sino que es inherente a nuestra existencia como pueblo, ¿no? Una vez declaramos la libertad y soberanía, el próximo paso es el establecimiento del Estado Nacional Soberano de Borinquen, como un modelo de Estado soberano. O sea, no quiere decir que ese sea el único posible. Sí. Muy bien. Yo creo que esta conversación me parece fascinante. Estamos con los compañeros. Ya Ramón Edwin, se está llenando la casa de gente. Empezaron a llegar y eso es importante. Y tenemos a Francisco Jordán, que empezó el programa con nosotros hace unos minutos. Y ahora entró el compañero Ramón Nedadich. Saludos, Ramón, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Un saludo, y a Francisco también. Me alegra verte, así que ahora vamos a buscar al compañero Rojas. Gracias, Adrián, en los controles por tener la paciencia para ir llevándolos poco a poco, pero una vez entramos, volveremos a entrar en más programas porque ya es fácil lo que estamos haciendo. En el programa de hoy tenemos de invitado a los compañeros del Estado Nacional Soberano de Borinquen, entre otros al compañero Ramón Nedadich, al compañero Francisco Roldán y al compañero Alberto Rojas, quien está desde México, que hace otros proyectos desde allá que me parecen muy interesantes, incluyendo Radio y TV Taína, que es un proyecto cibercultural importante que yo personalmente lo he estado siguiendo y lo celebramos aquí. Así que estamos hablando sobre el concepto de soberanía, y quiero explicar esto a la gente que nos sigue tanto en las 35,000 personas que están siguiendo hoy de gratis al Post Antillano en nuestras redes sociales, como también a las 750,000 personas que por población deben seguir a Radio Raíces en los 20 municipios que llega a esa estación, que inicia y nos transmite simultáneamente desde San Sebastián. ¿Qué es el concepto de soberanía? Y esto es un debate de por muchos años con Ramón Nedadich, que lo ha estado planteando en distintas etapas de la vida intelectual y política de él, que es que en Puerto Rico, distinto a lo que consistentemente dice la Corte Suprema Federal en Balzac, pero más claro en Pueblo Commonwealth, Pueblo versus Sánchez Valle 2016, Pueblo Commonwealth versus Franklin 2016, Aurelio versus Commonwealth 2020 y más recientemente hace una semana en United States versus Baelo Madero, que es que como los puertorriqueños no tenían soberanía cuando hubo el cambio de soberanía de los países imperiales, pues no teníamos nada que volver, que reclamar. No obstante eso, en el 1493 aquí había una gente que vivía como seres humanos libres
organizado por distintas formas no occidentales de organización política, porque ese es el problema, que si el modelo es España, España se acababa de fusionar luego de haber erradicado a el mundo musulmán islámico, y dentro de esa conversión conceptualizaron una modernidad incipiente que era del Estado Nacional. Pero aquí nosotros teníamos otra estructura que habría que reconocer y respetarla. En otras palabras, la territorialidad de México tenía dos imperios, el azteca y el de los mayas. Así que es aquí solo que pasan otras cosas de otra forma. Pues bien, Ramón, en ese abordaje, y vamos ahorita a hablar del concepto de soberanía aplicado a Ucrania, pero Francisco nos estaba explicando de cómo el Estado Nacional Soberano ha operado, y nos gustaría un poco ese concepto de soberanía pre-independencia. Es importante porque no toda la gente lo ha reclamado en Puerto Rico, Albizu lo ha reclamado, pero ustedes también consistentemente lo han reclamado. Ramón. Prende el micrófono, Ramón, por favor. El micrófono. Ahí. Sí. Ok. Lo que ocurrió históricamente es que cuando Cristóbal Colón llega a estas tierras antillanas, él usurpa la soberanía que tenían los pueblos indígenas que vivían en esta región. Él usurpa la soberanía de ellos con una ceremonia que él hace cada vez que llega a una de las islas. Él llega a la playa, entonces él hace una ceremonia y dice: he tomado posesión de esta tierra para los reyes de España. Y con esa ceremonia los reyes asumieron que eso era un título de propiedad válido. El problema es que Cristóbal Colón, en la primera carta que le escribe a los reyes a su regreso a España del primer viaje, le añade una frase y le dice: he tomado posesión para sus altezas de estas tierras con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. Ese es el problema. El problema es que él le dice a los reyes que nadie lo contradijo cuando él tomó posesión. Bueno, pues no lo podían contradecir porque él estaba hablando en castellano, y los indios de aquí hablaban un idioma indígena, el arahuaco, que era lo que hablaban. Por lo tanto, eso es un título fraudulento de propiedad. España nunca tuvo título de propiedad sobre ninguna de las tierras de América. Lo que tuvo fue un título de guerra, es decir, una invasión armada, una ocupación militar beligerante, que de hecho no otorga soberanía. Una ocupación militar beligerante no otorga soberanía. Y esto no lo digo yo, lo dice el manual del Ejército de los Estados Unidos. ¿Okay? Eso está ahí plasmado. Y entonces los españoles se meten a estas tierras, incluyendo a toda la América hispana, a fuego y sangre, y cometen barbaridades, genocidios, unas cosas que son innombrables en realidad. Y nuestro pueblo resistió esa invasión. Aquí hubo una resistencia que empezó en el 1511 y duró todo el siglo XVI, porque todavía a finales del siglo XVI, 1580 y pico, los taínos estaban peleando aquí contra los españoles. ¿Ves? Entonces España nunca tuvo un título genuino de propiedad. Y aquí hubo un gobierno soberano antes de la llegada de los españoles, porque esto estaba organizado políticamente y además jurídicamente, porque aquí habían leyes. Desde luego, eran leyes de lo que se llama derecho consuetudinario, que son las leyes que se establecen a través de los consensos tradicionales de las comunidades, pero son válidas. Hoy día el derecho consuetudinario es válido hasta en el derecho internacional. Vemos. Y entonces, cuando los españoles se van de aquí en el 1898, porque los americanos lo sacan, hay lo que se llama el Tratado de París de ese año, donde España le transfiere nuestra soberanía a los Estados Unidos. Pero es que España no tenía soberanía sobre nosotros, porque no tenía un título genuino de propiedad. ¿Cómo le iba a transferir una soberanía que no tenía? Ese es nuestro planteamiento. Y por lo tanto, el Tratado de París para efectos nuestros es nulo. No solo eso, todos los casos insulares son nulos. Eso es un invento de los Estados Unidos, porque ellos hicieron lo mismo que hizo España, que nos invadió militarmente,
ocupó esta tierra militarmente y la realidad jurídica que existe hoy en nuestro país con relación a los Estados Unidos es lo que se llama una ocupación militar beligerante. Eso es la realidad jurídica de los Estados Unidos aquí. Y una ocupación militar beligerante no otorga soberanía al país ocupante. Lo que sí le da es el derecho a establecer algunos procedimientos administrativos para administrar el país que invade, como hizo los Estados Unidos en Irak, por ejemplo, que invadió a Irak y entonces estableció una administración en Irak para bregar con los asuntos cotidianos de policía, de orden público, de todas esas cosas. Y es lo que los Estados Unidos le han hecho creer a este pueblo, que este pueblo le pertenece a ellos, y eso es totalmente falso. Lo que pasa es que ellos tienen la fuerza militar, la fuerza policíaca, tienen los tribunales. Y entonces el que se rebela contra eso, pues es perseguido, es encarcelado, o es asesinado, o se tiene que ir del país. Bien, estamos aquí en el programa Funche Caribeño con los compañeros del Estado Nacional Soberano de Boriquén, el compañero Ramón Nenadish, el compañero Francisco Rojas. Estamos tratando de que Alfredo Rojas pueda entrar. Si tienen alguno el teléfono de él, por favor me lo envían por texto o se lo envían a Adrián por texto para poderlo llamar y organizar, que quisiéramos que entrara, porque él hace una contribución desde Ciudad de México muy interesante. Y este concepto, fíjate, yo los escucho, Ramón y Francisco, yo no creo que es un término que se ha echado a perder, porque, por ejemplo, recientemente, a 6 meses ya, bajó la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de el islote Isla García, ¿verdad? Que tiene otro nombre indígena o autóctono, donde Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, sacó a la población de allí y se metió. Sí. Y les acaban de entregar, esto es una territorialidad británica, les acaban de entregar el derecho a esa gente que vuelvan a poblar su isla. Ellos han estado viviendo en otros lugares en el Océano Índico, sí, y les han autorizado a que vuelvan a su territorialidad como personas que la relación tierra con concepto de soberanía personal o del colectivo les permite a ellos reclamar eso. Y esto voy a hacer una distinción que me parece fascinante. Aquí en el programa Funche Caribeño, hoy transmitiendo desde San Juan por Pozo Antillano, con Adrián García en los controles en San Juan, Alejandro Ortiz Arraiza en la producción general y en los controles en San Sebastián en Radio Raíces, Robertito Rivera en el 1460 AM. ¿Qué es el concepto? Soberanía aparentemente es un concepto que no es solo europeo, porque la soberanía es un ejercicio práctico de control y territorialidad sobre población y territorio. Y dentro de esa conversación, los pueblos no europeos o los grupos no europeos que se encuentran con los europeos ejercían lo mismo, control sobre población y sobre territorio, y ahí hay un respeto, hay un diálogo en lo que es el concepto de soberanía. Lo otro es la independencia nacional, que es un paso posterior a esa conversación. Por lo tanto, lo que ustedes están planteando me parece fascinante, no como historiador, es para ver cuándo uno puede empujar bien el chicle para que se quede pegado, porque dentro de esa perspectiva, en la medida de que hay 2 casos que han discutido esto, el reciente de la Isla García y el de Australia de 1960 y pico, 68, 69, que es el del concepto de la tierra de nadie. No existía un concepto de la tierra de nadie. Sí. Y en esa medida los europeos inventaron que podían imponerse en la fuerza, pero la tierra le pertenecía a otra gente que ejercían. O sea, ¿quién puede decirle que los mexicanos no tenían control en el Imperio Azteca de su tierra? O sea, yo no me atrevo a decir eso. Era otra forma de soberanía no europea. Alfredo Rojas Díaz Durán, ¿cómo usted está? Finalmente lo conozco. Saludos, ¿todo bien? Prende el micrófono. Qué gusto, don Daniel, don Ramón, don Francisco, buenas tardes, qué gusto. Qué chévere. Estamos hoy en Funche Caribeño en Puerto Rico, algunos en la costa oeste, otros en el centro, otros en el norte y en Ciudad de México. Me corrige si estamos bien, en Ciudad de México, en México. Así que qué chévere. Estamos aquí hablando sobre el Estado Nacional Soberano de Boriquén y estábamos escuchando a Ramón Nenadish y al compañero Francisco Jordán
Pero ahora que te tenemos a ti, primero te saludamos, Alfredo, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes, gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros te seguimos en TV y Radio Taína, que es un proyecto del cual tú eres parte allá, tú me corriges, pero eres parte de México, y vemos la programación y te publicamos. Cada vez que envías un afiche, te lo publicamos en nuestras plataformas para que la gente vea que hay otras alternativas. Así que estábamos hablando del concepto de soberanía y Ramón, Francisco y ahora Alfredo, bienvenidos todos finalmente a este programa. Fíjate, es un concepto muy interesante y Ramón teoriza un poco porque el primer acto de dominio que hacen los españoles cuando nos encuentran es determinar que esto es una propiedad que puede ser adquirida, sentido de dominio y posesión. No sé si tú lo tienes en la lectura del 1492 cuando paran en Barbados, que lo primero que hacen es un acto de notaría. Notarizan el acto de que la tierra le pertenece al rey. El primer acto jurídico en el continente americano es un acto de notaría de declarar que la tierra es privada, se privatizó la tierra. Ese asunto nos plantea algo muy interesante, que es el primer acto de rebelión, es cuando los indígenas o las mujeres blancas que traen de prostitutas plantean yo no participo, que es un acto de soberanía personal. Eso se ha estudiado ya, pero para mí es importante porque la soberanía personal es el primer acto de libertad. Cuando yo digo yo no me voy a esclavizar ante usted, usted me puede tratar de esclavizar, pero yo no me esclavizo. Y a partir de ahí vienen distintos momentos. Por lo tanto, el concepto de soberanía es un paso muy importante, pero no es el paso final. Y yo creo que ustedes ahí pueden aportar algo porque en Puerto Rico se confundió, Ramón, en algún momento dado del siglo XXI, en el 2005, 2004, 2006, que la soberanía era mi aspiración. Yo soy soberano desde que nací, pero yo aspiro a un país soberano e independiente. Eso es distinto. Y dentro de esa conversación aquí nos quedamos que queríamos ser soberanos, pero nunca me explicaron qué quiere decir esa soberanía. Así que me gustaría que jugáramos o exploráramos un poco más ese concepto de la soberanía del ser a la soberanía nacional y cómo eso concatena con la independencia nacional. Ustedes dirán. Alfredo, mira, ven, échale ganas, como dice. ¿Cómo está? Bueno, en este momento yo creo que hay una confusión en cuanto a la guerra de Ucrania, que le llaman guerra, unos le llaman intervención, otros guerra y otros invasión. Y puede ser también conquista en estos términos que estamos retroalimentándonos con antecedentes de lo que sucedió en América Latina y el Caribe. Nos llama la atención cómo muchas personas que apoyan la libertad, el respeto a la soberanía, que ahora es un derecho, es el derecho humano de tercera generación. Los derechos humanos de tercera generación es el respeto que los pueblos tienen a la paz, es el derecho de respetar la autodeterminación de los pueblos, ese respeto a la soberanía nacional y ese respeto a garantizar un medio ambiente heredable o sostenible. Esos son los derechos humanos de tercera generación. Y en este contexto, algunos compañeros han confundido, a mi parecer, que una nación con arsenal, por un lado, nuclear, y por el otro lado, una nación que entregó a la otra su arsenal nuclear, tiene el derecho de llevar a cabo una operación militar. Estamos hablando de Rusia en Ucrania, en dos partes y ahora en todo el sur de Ucrania. Debemos exigir el respeto a la autodeterminación de ese pueblo, al respeto a su soberanía, al ejercicio de la autodeterminación de esa nación. Debemos de responder si debe ser de carácter pacífico o violento. Lo digo porque cuando se invadió, tú hablabas de los españoles, que no eran españoles precisamente, pero bueno, de toda la península ibérica, cuando llegan a territorio del Caribe y Mesoamérica,
se llamaba, ahora Latinoamérica, pues acabaron no solamente con la propiedad preexistente que existía, aquí había un imperio, el mexica, ¿verdad? Que era el glorioso imperio que irradiaba sobre varios pequeñas reyes, reinados había aquí. Entonces, se vasalló ese imperio. Se apropiaron no solamente, como tú bien decías, de la soberanía, se apropiaron de la y privatizaron los bienes, la tierra y las vidas. Las vidas. Ahora se está apropiando el futuro de las personas. Y en ese sentido, en Puerto Rico, pues muchas personas que apoyan esta lucha han apoyado la lucha de Rusia por la invasión. Yo les he dicho, oye, a ver, estamos apoyando la independencia de un país por la vía pacífica, el respeto a su soberanía, a su autodeterminación. Y por el otro lado, quieres que apoye, yo en lo personal, una intervención, el despojo de esa libertad que tú llamas, es el despojo de esa libertad de una persona y de un pueblo que le quitan, le expropian su libertad y lo encadenan a un nuevo destino, a un futuro. Es lo que le pasa a Puerto Rico y a otras 23 naciones que están en calidad de colonias. Y en este momento nos llevamos a la reflexión en medio de una grave crisis climática, aquí en donde yo vivo en la Ciudad de México, para los que nos están escuchando. Hoy se publica un estudio de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la extinción de pájaros, la extinción de insectos masiva, y la extinción de golondrinas. Antes en tu casa aquí había 6 nidos de golondrinas, hoy no tenemos uno. Antes tú caminabas por el parque y había mariposas. Es raro que veas una mariposa. Y esto lo comento porque para nosotros, que sale mi último libro, el 10º, que se llama Ecocrack, no hay cosa más importante en ese momento que salvar la vida. ¿La vida de qué? La vida de un río, de un cuerpo de agua, de un ecosistema, la vida del ser. Yo en mi libro propongo, retomando el tema, que hay que devolverle a las personas el derecho de la empatía. Nos la han quitado. Yo le llamo empatía comunitaria, en donde tenemos que nosotros, los seres, las comunidades, incrustarnos con un respeto irrestricto a los ecosistemas para poder garantizar la sobrevivencia del futuro. En los últimos 30 años se ha devastado totalmente la mitad totalmente de especies marinas, terrestres y del aire. Aves, especies marinas y terrestres. La mitad, en 30 años. Si no cambia esto, en medio de un conflicto militar que ya se torna, que va a ser tipo Siria en Ucrania, y espero que no se regionalice, o bien que Ucrania logre desarrollar armas para responderle de su territorio a algunas ciudades, entre otras Moscú, allá en Rusia. Y esto, bueno, pues quedamos en el vilo de si se utilizan o no, como ya anunció el presidente Putin, armas de extinción masiva, en donde ponen en peligro pues a toda la humanidad, no nada más a una región. Entonces, ¿dónde queda el respeto a la soberanía? ¿Dónde queda el respeto a la independencia? ¿Dónde queda el respeto a la vida de las personas y las comunidades? Bien, es que trabajas varias cosas muy interesantes. El concepto de afirmar la vida, un concepto primario, ¿verdad? No solo porque viene de una lógica de derecho natural, la vida, pero también es una reclamación que todas y todos nosotros hemos planteado continuamente, mi derecho a la vida y ser respetado en la diferencia ahora. Pero eso nos trae entonces a lo que estás diciendo, y me gustaría volver a Francisco, que habló al principio, del concepto de soberanía, cómo ustedes en el Estado Nacional Soberano lo invocan, porque lo que nos trae ahora el compañero Alfredo es muy interesante para entender desde otra mirada más compleja
el planteamiento de lo que yace en el conflicto de Ucrania, que es como yo lo tengo de explicar, pero que también es una guerra y también es una guerra de intervención y también es una guerra de defensa, y todos reclaman que es una guerra soberana, de estados soberanos planteando cosas, unos a favor y otros en contra, pero son estados soberanos. Y esto me trae, Francisco, si me quieres traer, al pueblo de Puerto Rico, y tengo que relacionarlo desde el sentido más, por decir, pueblerino callejero, Francisco, que es carecer de soberanía para uno no poder hacer nada. ¿Cómo? Llevamos 3 semanas con el sistema de autovía kayakeado, hackeado por unos hackers internacionales, que lo mejor es que no tenemos que pagar peaje, porque está gratuito, pero el Estado no tiene ni idea de cómo resolver el problema, más allá de decir que no les va a pagar, pero no tenemos peaje. Y como no es un país soberano, ni aspira a ser soberano, ni tiene conducta soberana, yo quisiera haber estado en otro país, pienso en Cuba, porque sé que lo que hubiesen resuelto, o en República Dominicana, tampoco hay que irse a los extremos, en República Dominicana hubiesen puesto a alguien, ya fuera a los bomberos, a la Guardia Civil, a las enfermeras, a pararse en peaje y decirle a todo el mundo, nos da $1 y usted pasa. Porque ¿cómo es que yo vivo sin riqueza? Y no tengo riqueza no para hacerme rico yo, para que las escuelas tengan comida. O es que yo pienso que todo viene subvencionado desde Washington. Así que el problema de la soberanía tiene unas implicaciones muy básicas, que una puede ser la guerra de Ucrania, donde todo el mundo reclama un derecho a su soberanía, porque todos lo están reclamando, pero también puede ser tan extremo como pensar que en Puerto Rico se ha detenido el cobro en las autovías porque hace 3 semanas algunos internautas globalizados no secuestraron el cobro y ahora es gratuito y el Estado no sabe qué hacer. A mí me da mucha pena, porque yo parto de la premisa que los taínos originales en 1492, cuando atacaron a Salcedo, fueron más inteligentes. Vamos a ver si se muere para probar algo, ¿verdad? Pero si se muere ya seguimos, nos matamos entre todos. Pero aquí no tienen ni idea de cómo resolver un problema cibernético. Dime, Francisco, que te veo sonreído. Sí, no, es que me ha aflorado muchas imágenes a la misma vez. Realmente, bueno, lo de Salcedo, ¿verdad? Es un poco de un mito, ¿verdad? Una parte de la mitología creada para la cuestión popular, ¿no? Pero aquí de lo que estamos hablando realmente es de la conciencia que tiene la persona que es colonizada. O sea, la pérdida de su valor como ser y la adquisición de una dependencia que cada vez se manifiesta más y ahora se está manifestando tanto en nuestros gobernantes, ¿no? Están totalmente dependiendo de lo que no solamente de lo que el gobierno de Estados Unidos le impone, sino que ellos piden para que venga el gobierno de Estados Unidos a resolver los problemas. Entonces eso de los peajes es una farsa cómica, ¿no? O sea, lo que tú dices es cierto. O sea, están impedidos de resolver un problema tan sencillo como ese, que no se diga de los problemas graves. Entonces, el problema con nuestro pueblo es que nos hemos acostumbrado a que nos resuelvan otros y a pedirle a otros que vengan a solucionarnos los asuntos. En el caso de la soberanía, pues es claro de que un pueblo condicionado de esa naturaleza va a ser muy difícil que pueda ejercer la soberanía como conglomerado, ¿no? Por eso la propuesta del Estado es ir trabajando en esa toma de conciencia, ¿no? En esa toma de conciencia de que nosotros no solamente podemos hacer las cosas, sino que tenemos que ser nosotros los que demos la solución y planteemos, el pueblo plantee qué es lo que quiere hacer. No pedirle al Congreso, mira, ¿qué tú nos permites hacer para entonces incluirlo en un plebiscito, en un referéndum, en lo que sea? No. Nosotros hemos tomado la iniciativa, ya somos un pueblo soberano. No lo podemos ejercer porque nuestra soberanía está usurpada o desplazada, como dijo Ramón. No lo podemos ejercer,
pero la tenemos. Y ese derecho es inalienable. Ese derecho que viene, la soberanía nos lleva lógicamente a la independencia, ¿no? O sea, a que este pueblo se tiene que independizar de los Estados Unidos y los individuos, nosotros como personas, tenemos que ser conscientes de que es nuestro deber ejercer ese derecho. Entonces, ahí tú tienes un planteamiento bien difícil de trabajar, porque ese es el problema que nosotros hemos tenido. La mayor parte de nuestros conciudadanos, de nuestro pueblo, no entiende el planteamiento del Estado Nacional Soberano. No lo entiende porque están condicionados a ser colonizados, a trabajar para que otros vengan a solucionar el problema. La dependencia como secuela de esa usurpación de la soberanía. Ese es el planteamiento del Estado. Ramón, yo creo que tú podrías abandonar un poquito en eso. Bueno, y sobre todo, Ramón, en los procesos de colonización, de colonialismo cultural, colonialismo educativo, colonialismo del ser, que son cosas que has abordado en otros momentos. Sí, bueno, mira, yo me río un poco porque cuando tú planteas lo del sistema de autopista, de los peajes, yo decía en estos días pasados, en una conversación particular, yo decía que el problema más grave que tiene nuestro país en este momento es que la colonia está totalmente colapsada, que aquí no hay gobierno, ¿ok? Aquí lo que hay es un aguaje de gobierno. Y el hecho de ese asunto del hackeo del sistema de peaje es precisamente la gota que colmó la copa de lo que yo estoy planteando. Aquí ya la colonia no sirve, ya no da más, no tiene recursos. Aquí acaban de matar ahora a la 6ª mujer por cuestiones de crimen de odio de género. Vemos. Y el gobierno no puede hacer nada porque no tiene recursos, porque no tiene ni siquiera imaginación. Como dice Francisco, la dependencia en las estructuras del imperio es tan y tan, la dependencia mental, lo que tú estás hablando. Ese colonialismo mental, que es parte de lo que hay que trabajar profundamente, eventualmente, está presente en toda la gente que dirige este país y en gran parte del pueblo como tal. Entonces, cuando tú tienes a unos partidos políticos que están regidos por el gobierno federal, que están incluso supervisados por el Buró Federal de Investigaciones, porque cualquier persona que cometa delitos federales que tengan que ver con fondos federales, incluyendo a nivel electoral, pueden ser investigados y arrestados por el Buró Federal de Investigaciones, ¿verdad? Sobre todo donde hay fondos federales, Y me río porque es que ya la colonia está podrida, esto no da más y los políticos de oficio siguen hablando y siguen haciendo cosas y propuestas y diciendo que sus partidos son fuertes y que están bien, cuando el partido que más sacó aquí en las elecciones pasadas sacó un 32%. ¿Vemos? Y entonces el problema que nosotros estamos planteando es un problema de ruptura con todas esas cosas, con todo ese pensamiento, yo diría, lineal, ¿verdad? Lineal, que parte desde el colonialismo español, sustituido por el colonialismo de los Estados Unidos y llevado hoy hasta esta situación donde ni siquiera el gobierno federal puede atender los asuntos básicos de aquí, como por ejemplo el trasiego de droga. ¿Ok? Aquí hay una serie de asesinatos semanalmente, que es una cosa espantosa. Y esos asesinatos son mayormente por la cuestión de las drogas. El gobierno federal aquí no puede detener eso, no puede detener el trasiego de drogas. Es un gobierno fracasado a nivel interno, a nivel nuestro aquí, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que estamos planteando, mire, compañeros y compañeras boricuas, vamos a buscar otras alternativas. Y nosotros le estamos proponiendo al pueblo, por lo menos a unos sectores importantes, porque no, como dice Francisco, la mayor parte de la gente, incluyendo
a nivel intelectual, incluyendo a nivel de los partidos políticos, no entienden los planteamientos que nosotros estamos haciendo. Ese planteamiento que tú dices de soberanía nacional anterior a la invasión española, nosotros hemos sido los primeros que lo hemos hecho, porque eso no lo había hecho nadie aquí. Por eso es que nosotros hablamos de que cuando nosotros establecimos el Estado Nacional, lo que hicimos fue restaurar el gobierno antiguo indígena que había en este país. Entonces mucha gente se ríe de nosotros porque nos dice que lo que queremos es vivir en bohíos y andar en taparrabos. No, no es eso. Lo que nosotros hemos hecho es restaurar la institución de gobierno que había en aquel tiempo, que era un gobierno soberano, que no se llamaba soberanía, sí es cierto, porque eso es un concepto europeo, pero como tú dijiste ahorita, la práctica, el ejercicio práctico de lo que había en este país era un gobierno soberano que tenía dominio sobre su territorio, como yo dije anteriormente, que tenía un sistema jurídico de comportamiento que era sumamente riguroso, que quede claro. Eso era tan y tan excelente ese gobierno que cuando los españoles llegan aquí a las Antillas se maravillan. Y los cronistas, cuando describen el sistema de gobierno de nuestros antepasados indígenas, hacen esos señalamientos de lo excelente que era. Bien, este concepto nos permite atar algo que estaba hablando Alfredo ahorita. Estamos en el programa Funche Caribeño, transmitiendo desde las redes sociales del Pozo Antillano y transmitiendo simultáneamente a través de Radio Raíces en San Sebastián para la costa, para el centro oeste de la isla. Así que estamos abarcando mucho territorio hoy y es una conversión muy interesante porque en Puerto Rico, Ramón, normalmente nadie habla así, pero cada vez que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncia, siempre habla así. Nosotros no teníamos soberanía en el 1898, por lo tanto, se invisibiliza el momento pre-1493, que es la intervención de ellos, y se dice que aquí había una gente que eran marcianos, básicamente. Sí. Eran marcianos y de Saturno, y que vivían aquí y no tenían ninguna estructura humana, porque la humanidad estaba compuesta de la unificación de ese imperio español emergente, del Reino de Castilla, que es emergente, pero había otros pueblos asentados aquí hacía un rato largo que tenían su propia identidad. Un poco el trabajo de Enrique Dussel ahí en México para rescatar esta conversación. A mí lo que me gustaría en estos 7 minutos que nos quedan, que entonces abordáramos el tema de soberanía a partir del conflicto o guerra en Ucrania, que era algo de lo cual ustedes iban a hablar esta noche y yo los secuestré, ustedes los traje para acá, ustedes tenían otra actividad programada. Así que ese concepto, ¿cómo ustedes lo explican? Y yo, Alfredo, te escuché ahorita, mi impresión aquí en Puerto Rico es que el diagnóstico está dividido, hay mucha confusión, esto y lo otro, y hay una hegemonía americana que determina que los rusos son los malos y sobre todo Putin, que es el hijo del diablo, son los peores y los americanos son los buenos y Biden es el emisario de Dios, ¿verdad que sí? Así que, pero me gustaría ver cómo ustedes lo explican, porque ustedes sin lugar a dudas le han dedicado tiempo al tema de la soberanía y qué bueno que estamos en este programa y que se quede como un legado, esto se queda en las redes sociales y que la gente pueda ver una interpretación política de activistas, pero también de personas que han hecho un trabajo historiográfico para determinar cómo se construyó este país. Este país se le puso una zapata en el 1493, pero ya estaba construido, así que se impuso otra lógica, pero ya había una construcción. Digan ustedes. No hay independencia en Puerto Rico. Celebran una independencia en Puerto Rico. Celebran que son un Estado nacional. O sea, realmente es un coloniaje y así está reconocido en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, que Puerto Rico, por lo pronto ahí en la ONU, es una colonia. Y de ahí la demanda que don Ramón Enadish y su equipo, que diseñó un concepto de autodeterminación por respeto a la soberanía y consolidación de un país independiente por la vía pacífica ante la Organización de Naciones Unidas, que es lo que hemos ido a apoyar de manera pacífica,
es el camino que tiene el pueblo de Puerto Rico por la vía pacífica. Consolidar desde la ruptura y romper las cadenas mentales, como ustedes hablaban del colonialismo cultural, de la dependencia política, de la dependencia económica, y nos viéramos muy fuchemistas, hablando de Fouché, ¿verdad? Romper esas cadenas, necesitamos romper esas cadenas ideológicas y pensar como un país soberano para que no nos secuestren nuestra libertad de pensar hacia un futuro, allá y en cualquier otro país. Aquí luchamos y defendemos nuestra independencia. Espero que allá también lo logren. Gracias, Alfredo. Francisco, ¿qué quieres aportar tú? No, yo hablé con Ramón antes de esto y ese tema se lo voy a dejar a Ramón. El tema de vincular esto con la guerra de Ucrania y el conflicto, principalmente porque allá Ucrania es un país compuesto por diferentes pueblos, ¿no? Y entonces la soberanía ya se ve de otra manera. Ramón, adelante. Bueno, mira, el mejor artículo que yo he leído o la mejor información es una entrevista que le hicieron a un experto de la OTAN y de la ONU que se llama Jacques Baoud. Este es un oficial de la OTAN que estuvo en Ucrania ayudando a entrenar el ejército ucraniano durante varios años. Y entonces este hombre habla de cómo se dio ese proceso, esa situación. Pero yo me voy como queda poco tiempo, yo me voy a referir fundamentalmente al problema que existe en la región que se llama del Donbass. Esa región del Donbass es una región que históricamente ha sido habitada por descendientes de rusos que vivían ahí desde hace siglos, han vivido ahí desde hace siglos. Cuando se da el golpe de Estado del 2014 en contra del gobierno de Víctor Yanukovych, que era un gobierno legalmente constituido, se instaura un régimen fascista, un régimen, ¿verdad?, basado en los grupos de extrema derecha, que era lo que se llamaba el sector derecho, el Right Sector y el batallón de Azov. Y entonces Ucrania, el gobierno de Ucrania, lo primero que hace es que le prohíbe a los residentes del Donbass, cuya lengua principal era el ruso, que antes era una lengua oficial, le prohíbe hablar ruso a nivel oficial. O sea, en las escuelas se prohíbe, en las oficinas de gobierno, en los hospitales, en cualquier lugar. Y comienzan unos ataques de parte del ejército de Ucrania, de estos sectores derechos, porque ellos planteaban que ellos querían limpiar a toda la región del Donbass de toda esa población rusoparlante y de cultura rusa que existía y que existe ahí. Y comienza un proceso de genocidio donde en 8 años, desde 2014 hasta la actualidad, murieron más de 15,000 civiles, personas civiles en esa región a manos de estos grupos. Y ellos trataron de llegar a un acuerdo con el gobierno de Ucrania para no separarse totalmente, pero para que le diera una autonomía donde se respetara su cultura y su idioma. Y Ucrania no accedió. Eso es lo que provoca la intervención de Rusia. Ahora, el derecho internacional plantea, porque lo que hizo Crimea, que en el 2015 declaró su independencia y luego se unió voluntariamente mediante un referéndum a la Federación de Rusia. Lo intentaron hacer estas dos repúblicas de Donetsk y Lugansk y no pudieron. Y ahora esa guerra se ha desatado fundamentalmente por esa situación que hay en esa región. Es más complicada la cosa y esperamos que en otro momento podamos ampliarla más. Gracias, Daniel. Yo creo que los compañeros del Estado Nacional Soberano de Boriquén han abierto un debate interesante. Ramón sabe que yo sigo los debates y participo en la medida de mi tiempo en las actividades que ustedes organizan, porque creo que han abierto unas puertas en este último capítulo, pero yo sé que hay un capítulo anterior que Ramón estaba y dentro de esa conversación, pues creo que es importante retraer el momento histórico, que es el planteamiento de Australia con la tierra
sin propietario, el nulo en terra, del caso del 68-69, y volver ahí para discutir qué pasó realmente en este país. En el 1493 aquí vivía gente que tenía una forma de construir lo social distinta a los españoles y se impusieron. De nuestra parte, le damos las gracias a Francisco Jordán, a Alfredo Rojas, al compañero Ramón Nanadich, a los compañeros del Estado Nacional Soberano de Borinquen por haber participado hoy. Creo que tenemos que volver a hacer otro programa sobre Ucrania, seguir discutiéndolo, pero este tema de la soberanía nacional de Puerto Rico es monumental y qué chévere que ustedes están haciendo una aportación a ese debate. A nombre del Pozo Antillano, gracias a Adrián Ciacaper en los controles en San Juan por la transmisión, a Alejandro Ortiz Arraiza por la producción general y a los compañeros de Radio Raíces por la transmisión en simultánea, Robertito Rivera en los controles en San Sebastián en el 1460M y a Ramón Edwin Colón Prat por la producción y mentoría general de este programa. Me despido, Daniel Nina. Recuerden, mañana a las 2 de la tarde tenemos el Club de Lectores por esta misma plataforma y Radio Raíces, y el lunes tenemos el programa Cultura 7D. Seguimos luchando por la soberanía nacional, sí, punto y seguido, pero ahí no nos quedamos, y por la independencia nacional de Puerto Rico, como nuestros ancestros indígenas lo vieron en el 1493. Será hasta entonces. Muchas gracias a todos y a todos por seguirnos. Hasta luego.